para conductores y un poco para las resistencias. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se debe que haya una corriente en un conductor? En principio. ¿Ya? Entonces, si yo coloco los dos extremos de este alambre, una fuente determinada, fuente de poder, llamamos fuente de alimentación, como el caso de una batería, una pilita, una batería de un automóvil, que quiera una pila simple. Entonces, esta pila genera en los dos extremos de la pila, en que sería positivo y negativo, porque es una pila que genera corrientes continuas. Por eso hay que hablar de positivo y negativo. En cambio, el tomacorrientes aquí, hay una diferencia de potencial en el tomacorriente de 220 voltios, pero en corriente que se llama alterna. ¿De acuerdo? Esta corriente alterna es una corriente oscilante, de manera que el voltaje y las corrientes mismas varían, ¿no?, de manera armónica, ¿no?, de forma alternativa, ¿ya? Por eso se llaman corrientes alternas. La diferencia de potencial entre los dos puntas de es aproximadamente 1.5 voltios. La diferencia de potencial se mide en voltios. Aquí, en estos dos puntos, hay una diferencia de potencial de 220 voltios en corriente alterna, claro. ¿Ya? Esto pasa. ¿Listo? Entonces, hay aparatos que miden diferencias de potencial o voltajes, como le llaman, de corrientes directas y alternas. ¿Ya? Ese aparato se llama voltímetro. ¿Listo? Aquí tenemos un voltímetro, aquí se los he puesto y voy a seguir utilizando esto como está. Un voltímetro, pero este voltímetro es con aguja y es con divisiones. Este es un voltímetro que se llama analógico, porque tiene aguja y... En cambio, aquí está incorporado un voltímetro también, de corriente alterna y de corriente continua, pero este es digital, tiene una escala digital, más moderna. ¿Listo? Sí. ¿Ya? Entonces, este se llama multímetro, le llamamos tester. Tiene incorporado un voltímetro que mide diferencias de potencia o voltajes en corrientes continuas y directas, y alternas. Y listo. Y un aparato, ya, a ver, vamos así, veremos en esta manera. Aquí tenemos un alambre, ya, es un alambre de una longitud grande. ¿Listo? Este alambrito, para que no esté largo así, lo que hacemos es enrollamos aquí, ¿no?, para que sea más concentrado. ¿Listo? Aquí lo enrollamos. Esto debe tener, que sí, o sea, 2.000, 3.000 vueltas. Las vueltas se llaman espiras, más el término técnico. Una espira, 2 espiras, 3 espiras. Les hice la pregunta a los alumnos del anterior grupo, igual de sistemas que ustedes, decía, ¿cómo puedo determinar cuál es la longitud del alambre? Esto no es muy complicado. Para esto la matemática, ¿no es cierto? Lo que hago es podría determinar cuál es la longitud o la circunferencia de una espira a través de la circunferencia de la espira, de la fórmula que dice 2pi por r. R es el radio. Podría medir el radio a través del diámetro, con un calibre, lo que quiera. Yo hago un calibre, mido acá el diámetro, determino el radio, y con el radio determino la circunferencia de una vuelta de una espira. Y luego multiplicado por 2.000 vueltas, la puedo contar con calmita, cuántas hay aquí, podría determinar cuál es la longitud de este alambre. ¿Ya? ¿Listo? Esta es una resistencia variable. Esta resistencia, dice aquí, vale 89 ohmios. Ohmio es una unidad de medida de resistencia. Ohmio. Se utiliza la letra omega. ¿Listo? Este es el, ¿no? Entonces, esta es una resistencia cualquiera.
Ahora, para que pase una corriente por esta resistencia o por cualquier conductor, tengo que, ¿no es cierto?, conectar los dos extremos de la resistencia, ¿no es cierto?, a los dos extremos de una batería, como una pila, etc. Aquí se produce una diferencia de potencial o voltaje de distintos valores. Si trabajo con una batería, 1.5 voltios nominalmente, 1.6, pero 1.5 nominalmente, teóricamente, ¿ya? Entonces, aquí está mi alambre de una determinada longitud, ¿no es cierto? Y lo que queríamos hacer al principio era, ¿qué es la resistencia del alambre? La resistencia del alambre se puede determinar a través de esta fórmula bien conocida. Y esto creo que lo utilicen, que sepan ustedes, porque son cosas, conceptos básicos. Dice que la resistencia del alambre, que se mide en ohmios, es directamente proporcional a la longitud. Quiere decir que cuanto más largo el alambre, más resistencia va a tener. Y es inversamente proporcional al área de la sección transversal. De manera que si este es el conductor y esta área es mayor, la resistencia es menor. Relación inversa. Si el alambre es más delgadito, el área es menor, la resistencia es mayor. Los alambres más delgados son más resistivos, tienen mayor resistencia. Los alambres más gruesos, menos resistencia. ¿Bueno? Esa es la idea. Y esta constante de proporcionalidad que se llama Rho, dice la letra Rho, griega, se llama resistividad eléctrica. Es una constante que depende del material del alambre. Si es un alambre de cobre, de aluminio, de oro, de plata, de tungsteno, de níquel cromo, etcétera, de una aleación níquel cromo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Este valor, la resistividad eléctrica, está tabulado, está en una tabla. Ustedes agarran su celular, dicen resistencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Resistividad eléctrica del cobre, lo tienen en la tablita. ¿En qué unidades? De aquí sacamos. Las resistencias se miden en ohmios. Aquí esta me queda aquí metro y aquí metro cuadrado, se queda metro. Entonces la resistividad está en ohmios metro. Ohmios multiplicado por metro. Esa es la resistividad eléctrica. Ven, buscan ustedes tabla de resistividad, inmediatamente tienen. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto? Si el alambre es más resistivo, si tiene más resistividad eléctrica, esto que se llama resistividad eléctrica, va a tener más resistencia al alambre. Los alambres más resistivos tienen más Rho, mayor valor de Rho. Los menos resistivos, menos valor de Rho, por supuesto. ¿Ya? Y si quieren saber, el inverso de Rho es sigma, se llama conductividad eléctrica. ¿Ya? Entonces, materiales que son más resistivos son menos conductores, ¿no? Y los alambres que son menos resistivos, más resistivos son menos conductores, y son menos resistivos, más conductores. O sea, siempre es relación inversa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así funciona la cosa. ¿De acuerdo? Esto es fácil. Si a mí me piden fabricar una resistencia de 10 ohmios de un alambrito cualquiera, lo único que hago es, veo cuánto vale esto, veo el área del alambrito que tengo, del área, por ejemplo, de un diámetro de 1 milímetro. Este alambre parece que es de 1 milímetro, lo veo axito. Aquí está el alambrito extremo, me parece que es de 1 milímetro, yo lo puedo medir con un calibre, un tornillo, mido, creo que es de 1 milímetro de diámetro, determino el área de la serie, porque la mayoría no saben ni esta forma, porque ustedes están en esta, pi diámetro cuadrado 4, 1 milímetro pi, y sé cuánto vale. Por eso, los conductores generalmente, si ustedes quieren comprar un conductor, como este tipo, un conductorcito, ¿no es cierto? Te piden un alambre cualquiera, lo único que te piden es el área, ¿cómo se llama? El área de la sección transversal, a veces, ¿no? Lo calculas a través del diámetro. Los diámetros no se miden así, se llaman en calibre, ¿no?
alambre calibre 16, 18, calibre 20, etcétera, etcétera. No, los alambres, el diámetro del alambre se mide en calibre, no se mide en milímetros. Claro, el calibre 16, tantos milímetros de diámetro, el área tanto, es fácil. Listo, eso lo pueden ver, ustedes ven en su celular, a ver, dicen un alambre calibre 12, calibre 16, calibre 18, calibre 20, eso es así. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Por qué al conectar los dos extremos del alambre pasa una corriente eléctrica? ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica simplemente es un flujo de cargas por unidad de tiempo. Si por esta sección pasan, la carga se mide en coulombs. Si pasa por aquí un coulomb en un tiempo de un segundo, pasa una corriente de 1 amperio. ¿No? La corriente es carga por unidad de tiempo, igual que el flujo de agua, tantos litros por cada segundo, por minuto. Es lo mismo la corriente eléctrica. ¿Está bien? Cargas por unidad de tiempo. 1 amperio, 1 coulomb por cada segundo. ¿No? 10 amperios, 10 coulombs atraviesan la sección transversal del alambre en un segundo. ¿Está bien? Es así como se mide. Para que tengan conceptos básicos, porque si vas mira, está pasando 1 amperio, pero no tienes ni idea de lo que es 1 amperio. ¿Ya? Para medir la corriente se utiliza el amperímetro. El amperímetro, aquí tengo un amperímetro en DC, también analógico, que tiene 2 escalas, una aquí y aquí. Este amperímetro mide hasta 1.5, hasta 1.5 amperios y también hasta, 1 amperio y hasta 10 amperios de corriente. ¿Ya? ¿Listo? Entonces estamos analizando estas cosas. Para medir corrientes se utiliza el amperímetro. Para medir voltajes se utiliza el voltímetro. Para medir resistencias se utiliza el ohmímetro. ¿Listo? Para medir capacitancias en condensadores, el capacitímetro, hasta después veremos luego, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Listo. Las cantidades o variables eléctricas más útiles en la parte de los capítulos de circuitos eléctricos son esos: voltaje, corriente y resistencia. ¿Ya? ¿Qué es la resistencia? ¿Ya? La resistencia simplemente es, ¿no? Digamos que un elemento es más resistivo cuanto menos corriente deja pasar a través de él. Si el alambre es más resistivo, menos resistencia va a pasar por el alambre. ¿A qué se debe la resistencia? En términos muy generales, no digo que sea siempre así. La resistencia se debe particularmente a la estructura del material. ¿No es cierto? En algunos materiales, algunos alambres son buenos conductores, por ejemplo el cobre, el aluminio, la plata, oro, etc. Buenos conductores. ¿Por qué son buenos conductores? Porque tienen muchos electrones que no están ligados al átomo, están libres, se llaman electrones libres, no están sujetos al átomo. Por ejemplo, si es de cobre, este es el alambre de cobre, este de aquí tiene varios filamentos de cobre. Si saco esto, abro esto, van a ver varios filamentos de cobre, hilitos delgados de cobre. El cobre es buen conductor, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura del cobre es más simple, de manera que los átomos no están muy juntos. Entonces, y también tiene cantidad de electrones que se llaman libres, que están sueltos, no están unidos al átomo. De manera que en el momento en que yo conecto estos alambres, este alambre, a los dos extremos, por ejemplo, de la batería, inmediatamente pasa una corriente por este alambre, ¿no? Si no habría esta batería, no pasa la corriente. ¿Qué hace esta batería? Produce una diferencia de potencial entre este extremo y este extremo, ¿ya? Es lo mismo que esto. La diferencia de potencial es como la diferencia de altura. Esto lo estaba haciendo yo a los alumnos del otro grupo. Me da cuenta. Miren, ¿ya? Para que se muevan los portadores, vamos a suponer que estos son portadores.
para que se muevan los portadores de carga, los electrones que se llaman portadores